En un pueblo donde todos creen conocer a todos, un joven maestro y un carpintero guardaban un secreto que podía costarles la paz. Entre la fe, la traición y el eco del juicio social, se enfrentaron a la pregunta más dura: ¿puede el amor sobrevivir cuando el pueblo entero parece estar en tu contra? Dicen que en los pueblos pequeños no existen secretos, solo murmullos que tardan en convertirse en verdad. Y sin embargo, Andrés había logrado esconder durante años algo más grande que él mismo: el miedo a nombrar lo que sentía. Nadie lo habría sospechado. Maestro querido, de 35 años, siempre dispuesto a quedarse después de clase para ayudar a un alumno rezagado o visitar a una familia que necesitaba consejo. Para todos era un ejemplo de entrega. Para él, un hombre atrapado entre lo que mostraba y lo que callaba. La rutina se rompió un martes cualquiera. Diego apareció en el pueblo con una camioneta vieja y la mirada de quien regresa cargado de silencios. Volvía para cuidar a su padre enfermo y abrir de nuevo el taller de carpintería de su abuelo. Los vecinos lo recibieron con curiosidad, algunos con simpatía, otros con la sospecha habitual hacia los que han estado demasiado tiempo lejos. Andrés, en cambio, sintió algo distinto. Desde la primera conversación sobre madera y escuelas, percibió un espacio que no había encontrado en nadie más. Alguien que escuchaba sin juzgar, que hablaba lo justo y dejaba sitio al otro. El vínculo empezó con gestos pequeños. Diego ofrecía retales de madera a los niños para que jugaran a construir barcos. Andrés los usaba después en clase como ejemplo de creatividad. En el puente del río, al caer la tarde, compartían charlas sobre educación, fútbol, libros. La naturalidad con la que fluía todo descolocaba a Andrés. No tenía que fingir, no tenía que medir cada palabra. La confianza creció con una rapidez peligrosa. El primer temblor serio llegó en la iglesia. Diego se sentó en una de las últimas bancas durante la misa de la tarde. No cantó, no se movió apenas, solo permaneció. Al terminar se acercó al altar y preguntó si podía confesarse. Andrés lo condujo al confesionario con la calma de quien conoce el peso de los silencios. Lo que escuchó aquella tarde desató un incendio. Diego habló de su padre enfermo, del cansancio de las noches sin dormir y de repente de algo que lo desbordaba. «Me he enamorado de alguien que no debería nombrar», dijo con voz baja. Andrés sintió un golpe en el pecho. Sabía, con una certeza que no necesitaba pruebas, que esas palabras tenían su nombre escondido. A partir de entonces, nada fue igual. Cada encuentro en la plaza, cada mirada en el taller, llevaba un subtexto que ninguno se atrevía a reconocer en voz alta. Y sin embargo, el pueblo empezaba a percibir algo. Primero fueron comentarios inocentes. «El maestro está distinto». «Diego parece sonreír más desde que volvió». Luego, las frases se tornaron más afiladas. Un adolescente bromeó a la salida de la escuela. «Seguro que el profe pasa demasiado tiempo en el taller del carpintero». Las risas se apagaron rápido, pero la semilla del rumor ya estaba plantada. El problema no fue el pueblo, al menos no al principio. El golpe llegó de más cerca. Una noche, Andrés salió tarde de la escuela y pasó por el taller. Diego lo esperaba con un café y una conversación que parecía querer escapar desde hacía semanas. Hablaron hasta entrada la madrugada. No hubo gestos prohibidos, solo la honestidad de dos hombres que empezaban a reconocerse. Y justo entonces, la puerta se abrió de golpe. El hermano mayor de Andrés, Julián, apareció sin aviso. Lo había seguido, convencido de que algo raro ocurría. No necesitó pruebas, bastó la escena para construir su propia versión. A la mañana siguiente, en la plaza, el rumor estalló con nombre y apellido. Julián lo soltó con la crueldad de quien se siente dueño de la moral del pueblo. «Mi hermano anda enredado con el carpintero. Una vergüenza para todos nosotros». Nadie se atrevió a replicar, pero el eco corrió más rápido que el río. En cuestión de horas, Andrés pasó de ser el maestro ejemplar a ser el centro de todas las miradas. Los padres empezaron a susurrar a la salida de la escuela. Algunos insinuaron que no querían a sus hijos cerca de ese ambiente. Su madre, al enterarse, no le preguntó nada.
Solo lo miró con una mezcla de miedo y reproche que dolía más que cualquier insulto. Diego, por su parte, trató de mantener la calma. Sabía lo que significaba enfrentarse al juicio colectivo. Pero esta vez no estaba dispuesto a retroceder. Le dijo a Andrés, en el mismo puente donde tantas veces hablaron de banalidades: «No elegí enamorarme de ti, pero sí elijo no esconderlo dentro de mí». Andrés lo escuchó en silencio, dividido entre el deseo de agarrarse a esa verdad y el terror de perderlo todo: su familia, su trabajo, el respeto que tanto le había costado ganar. La tensión crecía a cada hora. El pueblo, con su costumbre de repetirlo todo 2 veces, ahora tenía un nuevo tema que se amplificaba en cada esquina. Y lo peor no era lo que decían, sino lo que podían decidir hacer. Andrés lo sabía. Estaba frente a una encrucijada que ya no podía evitar. El rumor no tardó en convertirse en sentencia. Al día siguiente, varios padres se presentaron en la escuela. No hubo gritos, pero sí palabras cargadas de veneno disfrazado de preocupación. Uno exigió que los niños no fueran confundidos con ejemplos equivocados. Otro insinuó que Andrés ya no estaba en condiciones de educar. La directora, presionada por el clima, le pidió a Andrés que se tomara unos días de descanso, mientras se aclaraban las cosas. Él entendió el mensaje. Era una suspensión sin llamarla así. En casa, la situación fue aún más dura. Su madre lo recibió con un silencio helado. Su hermano Julián no ocultó el orgullo de haber defendido a la familia. Lo acusó de traer vergüenza, de manchar el apellido, de destruir años de respeto ganado en el pueblo. Andrés quiso responder, pero cualquier palabra habría caído en saco roto. La traición venía de su propia sangre, y no había argumento capaz de cambiar la decisión ya tomada. En la plaza los comentarios se multiplicaban. Algunos vecinos bajaban la mirada al cruzarse con él. Otros no disimulaban las burlas. Una mujer murmuró con sorna: «Siempre tan bueno con los niños. Ahora se entiende por qué». Esa frase fue un golpe brutal. Andrés sintió que no solo cuestionaban su vida privada, sino también su vocación y su integridad. Era una herida que no podía tolerar. Diego, en cambio, se convirtió en su sostén. Lo visitaba en secreto, consciente de que cada encuentro podía alimentar el escándalo. Una noche en el taller le dijo con firmeza: «No quiero que cargues solo con esto. Yo también estoy en medio de los rumores. Que hablen, pero no nos van a borrar». Andrés lo escuchó con gratitud, aunque la angustia lo devoraba. Tenía miedo de que el pueblo se ensañara con Diego, de que los encargos de carpintería desaparecieran, de que la hostilidad cruzara una línea peligrosa. Ese miedo no era infundado. A la semana siguiente, alguien rayó la puerta del taller con insultos. Diego lo borró sin hacer escándalo, pero Andrés lo supo y no pudo dormir en toda la noche. Comprendió que el rechazo ya no era solo palabras. El ambiente se volvía más áspero, más hostil. El domingo en la misa, la tensión explotó. Julián, sentado en primera fila, se levantó y con voz dura exigió al sacerdote que la comunidad no se dejara engañar por falsos ejemplos. Aunque no nombró directamente a su hermano, todos entendieron de qué hablaba. La iglesia quedó en silencio. Andrés, al fondo, agachó la cabeza. No quería un enfrentamiento en ese lugar, pero cada segundo de aquel ataque público le ardía por dentro. Al salir, un grupo de vecinos lo rodeó. Nadie lo tocó, pero las palabras fueron suficientes para asfixiar. «Vete antes de que sea peor», le susurró uno. «Piensa en los niños», lanzó otro. La presión era insoportable. Andrés sintió que lo empujaban al exilio sin decirlo claramente. Esa noche caminó hasta el río. El puente, testigo de tantas conversaciones, ahora parecía un juez silencioso. Diego lo alcanzó allí. Se quedaron mirando el agua unos minutos hasta que Andrés rompió el silencio. «Tengo miedo de perderlo todo». «Ya lo están intentando», respondió Diego. «Pero lo único que no pueden quitarte es quién eres». Las palabras sonaban firmes, pero en el fondo ambos sabían que la batalla apenas comenzaba. El pueblo estaba dividido. Unos pocos callaban por respeto. La mayoría repetía lo que escuchaba. Andrés se encontraba acorralado entre la fidelidad a sí mismo
y el peso de una sociedad que lo quería callado o lejos. La tensión llegó a su punto más alto cuando la escuela confirmó oficialmente su suspensión indefinida. No habría regreso hasta nuevo aviso. Andrés lo recibió como una condena. Toda su vida había girado en torno a enseñar, a guiar, a construir futuro en los demás. Ahora le arrancaban ese sentido con una frase burocrática. Diego lo encontró esa tarde sentado en la plaza vacía. Se sentó a su lado sin palabras. No hacía falta decir mucho. La mirada de Andrés lo contaba todo. «Te quieren romper», dijo Diego al fin, «pero no voy a dejar que lo consigan». «¿Y si me rompen de verdad?», susurró Andrés. «Entonces yo estaré aquí para ayudarte a recomponerte». El reloj de la torre marcó la hora con un eco largo. El pueblo parecía dormido, pero la batalla apenas se encendía. Andrés lo sabía. Lo peor no era lo que ya había pasado, sino lo que aún estaba por venir. El silencio de Andrés se convirtió en munición para los rumores. Cada día que pasaba sin aparecer en la escuela era interpretado como una confirmación de culpabilidad. Las familias hablaban en la panadería, en el mercado, en la plaza. Nadie preguntaba directamente, todos preferían repetir lo que otros decían. El aislamiento era tan visible que hasta los niños, sin entender del todo, empezaban a preguntar por qué su maestro ya no estaba. La herida más profunda llegó en su propia casa. Su madre, que hasta entonces se había limitado a callar, lo enfrentó una tarde con una frialdad insoportable. «No puedo mirarte sin pensar en lo que dicen. Has arruinado la reputación de esta familia». Andrés intentó explicarse, pero cada palabra era devuelta como un golpe. Comprendió que el vínculo con su familia estaba resquebrajándose más rápido de lo que podía asumir. Julián, en cambio, parecía disfrutar con cada grieta, como si confirmara su papel de guardián de la moral. Diego lo observaba desde su taller, preocupado por la espiral de soledad en la que Andrés estaba cayendo. Una noche, sin soportar más la distancia, fue hasta su casa. Lo encontró sentado, derrotado, con la mirada perdida. «Esto no lo vas a llevar solo», dijo con firmeza. «Si el pueblo quiere destruirte, tendrá que pasar también por mí». Andrés lo miró con los ojos cansados. «No quiero que pagues por algo que empezó conmigo». «No empezó contigo», replicó Diego. «Empezó con el miedo de ellos». Las palabras lo atravesaron. Por primera vez en semanas, sintió que no era él el problema, sino la mirada distorsionada de los demás. Y aún así, el miedo seguía. La tensión explotó en una reunión improvisada en el ayuntamiento. Varias familias exigieron una respuesta oficial. No querían que Andrés volviera a la escuela. Aseguraban que no daba buen ejemplo. El alcalde, temeroso de perder el apoyo de los vecinos, optó por no defenderlo. Mientras no haya claridad, mejor mantener distancia. Fue todo lo que dijo. Esa frase lo condenó frente a la mayoría. Diego, al enterarse, reaccionó de otra manera. En lugar de esconderse, decidió abrir su taller a los jóvenes. Invitó a los chicos que antes eran alumnos de Andrés a aprender carpintería. Lo presentó como una actividad comunitaria, gratuita. «Aquí se aprende a trabajar con las manos, pero también a respetar», decía. El gesto descolocó a muchos. Algunos padres, reacios al principio, terminaron agradecidos de que sus hijos tuvieran un espacio seguro. Andrés observaba todo desde la sombra, dividido entre la gratitud y la culpa. Una tarde, mientras los niños lijaban tablas, Diego se acercó y le susurró. «Míralos, no les importa lo que dicen los adultos. Ellos solo ven a un maestro y a un amigo. ¿Por qué nosotros deberíamos avergonzarnos?» Ese mismo día, sin embargo, llegó el golpe más cruel. Julián lo esperó en la plaza y delante de varios vecinos lo acusó abiertamente de ser una mala influencia. No fue un rumor, fue una sentencia pública. Andrés sintió que todo el aire se le escapaba. Quiso responder, pero el miedo lo paralizó. Solo cuando vio la cara de algunos niños que lo defendían con la mirada, comprendió que callar era rendirse. Respiró hondo y habló con voz firme, aunque le temblaban las manos. «No soy una amenaza para nadie. He dedicado mi vida a enseñar y cuidar de este pueblo,
Y si lo único que me reprochan es a quien elijo querer, entonces el problema no está en mí. El silencio que siguió fue denso. Algunos desviaron la mirada, otros fruncieron el ceño. Julián intentó replicar, pero el impacto ya estaba hecho. Por primera vez, Andrés había alzado la voz. Esa noche el pueblo estaba dividido. Había quienes seguían repitiendo el discurso de Julián y otros que empezaban a dudar. No todos estaban dispuestos a sacrificar al maestro solo por un rumor. El eco de sus palabras en la plaza resonaba más fuerte que cualquier murmullo. Diego lo encontró en el puente y le tomó la mano por un instante, sin importar quién los viera. No era un gesto de desafío, era un gesto de resistencia. Andrés comprendió que había cruzado una línea. El miedo seguía allí, pero también había nacido algo más poderoso. Lo que ninguno sabía era que ese acto mínimo se convertiría en el centro de la próxima tormenta. El pueblo no olvidaba fácilmente, y lo que acababa de suceder no pasaría desapercibido. La escena en la plaza no tardó en multiplicarse. Al día siguiente, todos parecían tener una opinión sobre lo ocurrido. Para algunos, Andrés había perdido la vergüenza al hablar en público. Para otros, por primera vez, había mostrado la dignidad que merecía. El pueblo estaba fracturado y esa grieta se notaba en cada esquina. Los ataques no se detuvieron. Una madrugada, alguien arrojó piedras contra la ventana del taller de Diego. No hubo heridos, pero el mensaje era claro. Había vecinos dispuestos a pasar del rumor a la intimidación. Diego limpió los cristales en silencio y siguió trabajando. Andrés le reprochó su calma. No puedes actuar como si nada pasara. Esto es peligroso. Lo sé, respondió Diego, pero si reaccionamos con miedo, ya habrán ganado. La tensión alcanzó también a los niños. Algunos alumnos comenzaron a repetir frases que escuchaban en casa. Dicen que el maestro ya no es un buen ejemplo. Andrés escuchaba esas palabras con dolor, consciente de que la inocencia de los más pequeños estaba siendo contaminada por la intolerancia de los adultos. Aún así, había señales de resistencia. Un grupo de jóvenes, antiguos alumnos, organizó una pequeña reunión en la biblioteca. Invitaron a Andrés y a Diego para agradecerles lo que habían hecho por ellos. Nos enseñaron a pensar y a respetar, dijo una de las chicas. Esa noche, por primera vez en semanas, Andrés sintió que no todo estaba perdido. El hermano Julián, al enterarse de este encuentro, estalló de furia. Lo acusó de manipular a los jóvenes y amenazó con hablar directamente con el obispo para pedir que lo expulsaran del pueblo. Andrés no respondió. El silencio era su manera de no alimentar más odio, pero por dentro ardía de impotencia. Su propio hermano estaba dispuesto a destruirlo sin medir consecuencias. El golpe institucional llegó poco después. Una carta oficial confirmó que su puesto en la escuela quedaba en suspenso hasta nuevo aviso. No era un despido, pero en la práctica significaba lo mismo. Andrés sintió que la vida que había construido se desmoronaba en cuestión de días. Diego, lejos de retirarse, propuso un plan: abrir el taller no solo a los niños, sino también a los adultos. Que vean que no tenemos nada que esconder, dijo. Al principio acudieron pocos, pero poco a poco el espacio se llenó de curiosos. Lo que empezó como un gesto simbólico se convirtió en un lugar de encuentro. Allí se hablaba de carpintería, sí, pero también de respeto, de confianza, de cómo sostenerse unos a otros. El éxito inesperado del taller encendió nuevas tensiones. Julián interpretó esa iniciativa como una provocación. En una reunión comunitaria, lo denunció como un intento de lavar la imagen de una conducta inaceptable. Pero esta vez no todos lo aplaudieron. Algunos vecinos, que habían participado en las actividades, lo enfrentaron con calma. Diego nos está ayudando. Andrés también. ¿Qué ganamos echándolos? La discusión fue intensa. Por primera vez, el hermano mayor ya no hablaba con la autoridad absoluta que creía tener. El pueblo empezaba a dividirse de manera visible. Esa noche Andrés caminó hasta el río con Diego. El agua corría con un murmullo fuerte, como si también quisiera opinar. Andrés confesó su agotamiento. No sé cuánto más puedo soportar. He perdido la escuela,
Mi familia me ha dado la espalda, y ahora parece que quieren echarme de aquí. Diego lo miró con firmeza. No estás solo, no te equivoques, no eres tú contra todos. Cada día hay más gente que empieza a entender. Tal vez no lo digan en voz alta, pero lo sienten. Andrés respiró hondo. No era una victoria, pero sí una semilla. Esa semilla estaba creciendo, aunque todavía rodeada de hostilidad. La prueba de fuego llegó al domingo siguiente. Durante la misa, el sacerdote habló de no juzgar a los demás por su vida privada y de construir comunidad en lugar de destruirla. Muchos entendieron la indirecta. Julián se levantó indignado y salió del templo, pero varios vecinos permanecieron en silencio respetuoso. Ese silencio valía más que 1000 palabras. El pueblo estaba empezando a escuchar otra voz. Al salir, un grupo de jóvenes rodeó a Andrés y lo acompañó hasta la plaza. No dijeron nada, solo caminaron junto a él. Era un gesto sencillo, pero poderoso, la señal de que no estaba vencido. Diego lo miró con una mezcla de orgullo y ternura. En medio de tanta hostilidad, algo estaba cambiando. No era el final de la batalla, pero sí el comienzo de una resistencia que ya nadie podía ignorar. El clima en el pueblo se volvió impredecible. Unos defendían a Julián, otros guardaban silencio, y un número creciente empezaba a cuestionar la dureza con la que se había tratado a Andrés. Los encuentros en el taller ya no eran vistos como un secreto vergonzoso, sino como una alternativa para quienes buscaban un espacio sin hostilidad. Esa transformación, aunque lenta, era evidente. Julián, al sentirse desplazado, redobló su ofensiva. Organizó una reunión en la plaza y, frente a decenas de vecinos, pidió que se expulsara a su hermano. Lo acusó de deshonrar el apellido, de corromper a los jóvenes, de traer desgracia al pueblo. Esperaba aplausos, pero lo que encontró fue un silencio pesado. Nadie lo respaldó con la fuerza de antes. Algunos incluso se marcharon antes de que terminara de hablar. Esa falta de apoyo lo descolocó. Por primera vez, Julián comprendió que su poder estaba resquebrajándose. Había confiado en el miedo colectivo, pero ahora el miedo ya no dominaba como antes. Mientras tanto, Andrés y Diego siguieron adelante con el taller. Las clases improvisadas de carpintería se transformaron en un punto de encuentro para hablar de valores, de comunidad, de respeto. Los niños reían, los adultos colaboraban, y el ambiente que allí se respiraba contrastaba con la hostilidad de semanas atrás. Un día, una madre que antes había pedido la expulsión de Andrés se acercó y le dijo en voz baja: «Me equivoqué. Mis hijos son felices aquí. No quiero que se vayan». Ese gesto, sencillo pero sincero, lo conmovió más que cualquier discurso. Comprendió que el cambio no vendría de grandes declaraciones, sino de pequeñas decisiones individuales. La confirmación llegó poco después. El ayuntamiento, presionado por vecinos que valoraban el trabajo del taller, retiró la suspensión de Andrés. Oficialmente podía volver a la escuela. La noticia corrió rápido y muchos lo felicitaron. Pero Andrés ya no era el mismo. Agradeció la decisión, aunque sabía que lo esencial no estaba en un papel firmado, sino en la transformación silenciosa que estaba ocurriendo entre la gente. La tensión final con Julián se dio en la plaza, donde todo había empezado. El hermano, incapaz de aceptar la derrota, lo enfrentó con furia. «¿Crees que has ganado? Has manchado nuestro nombre para siempre». Andrés lo miró con calma. Ya no había miedo en sus palabras. El nombre no se mancha cuando uno vive con honestidad. Se mancha cuando se usa para aplastar a los demás. La frase quedó suspendida en el aire. Nadie aplaudió, pero varios vecinos bajaron la cabeza en señal de acuerdo. Julián, al darse cuenta de que estaba aislado, se marchó solo, arrastrando una rabia que ya no encontraba eco. Esa noche, en el puente, Andrés y Diego se quedaron observando el agua. Por primera vez en mucho tiempo no hablaron de miedo ni de rumores, sino de planes. Hablaron de continuar con el taller, de mantener la escuela abierta, de construir algo que durara más que las habladurías. El pueblo, aunque todavía dividido, había cambiado. Lo que comenzó como un intento de expulsión terminó revelando otra verdad. La dignidad no se negocia,
y la valentía de resistir abre caminos que nadie puede cerrar. Andrés lo comprendió al mirar a Diego. No se trataba solo de sobrevivir al escándalo, sino de transformar la herida en fuerza. El miedo seguía existiendo, pero ya no lo dominaba. Ahora tenía algo más sólido: la certeza de que, incluso en medio del rechazo, había encontrado su voz y su lugar. El futuro no estaba libre de obstáculos, pero ya no importaba. Lo esencial había quedado claro. El amor, cuando se defiende con firmeza, puede cambiar incluso el corazón más endurecido de un pueblo.